Vamos a leer el libro de Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Ahí nos habla, en el libro de Génesis capítulo número 3, ustedes van a encontrar estos tres problemas, ¿verdad? Génesis 3.1 habla del problema de Satanás. Génesis 3, versos 6 y 7 nos habla del problema del pecado. Y Génesis 3, 23, 24 nos hablan del problema de la separación del ser humano con Dios. Entonces, si ustedes logran entender este capítulo 3 de Génesis, van a entender todo lo que sucedió desde el principio. Entonces, en Génesis 3 están esos tres problemas: el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación. Pero también en Génesis 3.15 está la promesa que Dios le dio al ser humano, ¿verdad? La promesa de la simiente de la mujer, o la promesa de aquel que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces Génesis 3 es un capítulo muy importante que hay que leerlo una y otra vez y volverlo a entender, porque ahí mismo también desde el versículo 16 hasta el versículo 20 están todos los problemas que la raza humana tiene hasta el día de hoy. Del versículo 16 al versículo 20 dice qué pasó después de que el ser humano quedó separado de Dios. Le vinieron todos los problemas que tiene. Entonces vamos a leer capítulo 3, versículo 23 y 24. Voy a contar a 3 para que usted lo vea ahí en su Biblia. ¿Sí? 1, 2 y 3. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los árboles, una espesa ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba el árbol. Oramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias en esta noche, Señor, te reconocemos como el Dios sobre nuestras vidas, el Todopoderoso. Y Padre, a través de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo tuyo, Señor del cielo, venimos orando en esta noche, pidiendo tu dirección, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a toda verdad y nos permita encontrarnos en tu palabra, Señor del cielo, con la verdad de todas tus palabras, Señor del cielo. Oramos para que este sea un tiempo donde tu Espíritu Santo nos dé la guía, la sabiduría, la revelación y el entendimiento, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos para poder comprender, Señor, lo que tu palabra nos enseña y que podamos a través de eso cobrar vida, Señor del cielo, la vida de tu Espíritu en nosotros, Señor, cada día. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo oramos, Señor. Amén y amén. Entonces, voy a empezar con el tema de la separación del ser humano con Dios. El ser humano, después de que había caído en pecado, Génesis 3, versos 6 y 7, no tiene otra alternativa que quedar separado de Dios. Y entonces Dios mismo es un Dios santo. Y Él dice, yo soy santo. Sean ustedes santos porque yo soy santo. Entonces Dios es santo. No puede estar con el ser humano pecador. Entonces Dios no puede estar con ese ser humano que ha pecado y que ahora está separado de Dios. Este es el problema más grande que tiene el ser humano. Este es el problema fundamental. Este es el problema espiritual que tiene toda la humanidad hasta el día de hoy. Estar separada de Dios. Este es el problema más grave y no se resuelve de ninguna manera humana. No se resuelve con religión, no se resuelve con teología, no se resuelve con dinero, no se resuelve con buenas obras, no se resuelve con preparación académica, no se resuelve de ninguna manera. El problema de la separación es el problema más grave que hasta hoy el ser humano tiene. Y aunque el ser humano busque sustitutos de Dios, porque lo ha hecho, ¿verdad? Porque el ser humano es un ser espiritual y entonces tiene necesidad de Dios. No puede vivir sin Dios. Entonces el ser humano ha buscado sustitutos de Dios, como cuáles, la religión, por ejemplo, ha sido uno, ¿verdad? La religión. Otra ha sido el conocimiento o la ciencia. Otra ha sido el esfuerzo humano. Pero en realidad ninguna de estas tres cosas que parecían que resuelve el problema, no lo terminan de resolver. El problema sigue hasta el día de hoy. Entonces hoy voy a compartir este tema de la separación del ser humano con Dios. Y el primer punto del tema es que el único problema del ser humano es estar separado de Dios.
¿Cuál es el único problema que tiene el ser humano? Está separado. Está separado de Dios, ¿verdad? Y usted puede ver que la gente va a la iglesia, pero cuando está separado de Dios, aunque van a la iglesia, siguen sufriendo todavía, siguen teniendo problemas. Entonces, el ser humano, inicialmente, originalmente, tenía la imagen y la semejanza de Dios. Usted ha visto ya anteriormente eso, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Dice que así fue creado el ser humano. Fue creado con la imagen y con la semejanza del Dios que lo creó. Así era el ser humano y tenía toda la bendición de su creador. Pero todo esto se perdió, y se perdió con el pecado y la separación de Dios. Entonces cuando sucede esto, cuando entra el pecado y sucede la separación del ser humano con Dios, se perdió la imagen, se perdió la semejanza. Ya no se puede ver. Por ejemplo, nosotros hoy morimos. Entonces se perdió esa imagen, como que se volvió borrosa. La imagen y la semejanza de Dios se oscureció en nuestra vida. Gracias al pecado vino la separación, y la separación hace que la imagen y la semejanza de Dios quede borrada. Por eso, aunque nosotros hoy decimos que tenemos la imagen y la semejanza de Dios, realmente no se mira por ningún lado, ¿verdad? No se ve. Entonces, Juan 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu, y que todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces aquí deja claro algo: Dios es espíritu. Y entonces, si el ser humano tenía la imagen y la semejanza de Dios, entonces el ser humano es espíritu, es un ser espiritual, porque esa era la imagen y la semejanza de Dios. El ser humano era un ser espiritual, porque Dios es espíritu. Y entonces la forma en que el ser humano adoraba a Dios era en espíritu y en verdad. Pero ¿qué sucedió, verdad? El ser humano fue creado como un ser espiritual. Eso lo dice claramente la Biblia. Su creador es espíritu. Entonces tenía su imagen y tenía su semejanza. Era así el ser humano, semejante a Dios. Génesis 2:7 dice cómo fue formado. Entonces Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y después qué hizo? Sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Ese aliento de vida es el Espíritu Santo, es el Espíritu de vida. Es que sin el Espíritu Santo el ser humano está muerto. Sin el Espíritu Santo el ser humano no tiene vida. Fue por eso que Dios sopló su espíritu, sopló su aliento de vida, sopló su Espíritu Santo, y en ese momento el ser humano se convirtió en un ser viviente, según Génesis capítulo 2 y versículo número 7. Entonces, ¿qué sucede? Dios mismo sopló en la nariz para que el ser humano no fuera simplemente barro, para que no fuera solamente polvo, sino que cobrara vida. Y solamente cobró vida cuando recibió el aliento de Dios. Solamente cobró vida cuando recibió el Espíritu de Dios. Eso decía que ese barro ahora tenía la vida de Dios en él. Ahora tenía vida porque Dios sopló su Espíritu en él. Cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, no tiene vida. No tiene vida. El Espíritu Santo vino para darnos vida. Entonces, no tener el Espíritu Santo hace que estemos en un estado de muerte espiritual. El ser humano, entonces, fue creado de esa manera. Es un ser espiritual que tiene el Espíritu de Dios, que fue soplado en su nariz para que el ser humano no fuera solamente un polvo de la tierra, ¿verdad? Pero le dieron un pacto. ¿Y cuál era ese pacto? Génesis capítulo número 2, versículo 16 y 17, ¿verdad? Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que él comiera, ciertamente morirás. Ese fue el pacto que le dieron. Pero ¿será que Adán y Eva obedecieron el pacto o lo perdieron? ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se tuvo que retirar de ellos.
Y entonces quedaron en un estado de muerte espiritual. ¿Y dónde es que dice eso? Bueno, usted puede leer Génesis 6, versículo 3, y ahí lo dice. Que dijo Dios: mi espíritu no contenderá más con el ser humano, porque se volvió carne mortal. Y entonces sus días serán 120 años. Entonces, tenemos que entender que ese ser humano, cuando tenía el Espíritu de Dios adentro, tenía la imagen y tenía la semejanza de Dios, tenía realeza. Es que el ser humano fue creado para ser rey sobre la creación. El ser humano fue creado con realeza, vestía con realeza, tenía autoridad, era un rey, representaba a Dios en toda la creación. Así fue creado el ser humano, como un rey. Así que el rey de la creación que representaba a Dios era el ser humano originalmente. Y le dio toda su bendición, toda la primera bendición que Dios soltó en la creación, la bendición original de Dios cayó sobre el ser humano. Es decir, que ese ser humano era gobernante de todo lo creado por Dios. Reinaba sobre todos los animales creados. Y reinaba sobre todas las plantas y sobre todo lo que Dios había creado. Génesis 1:28 nos habla y dice: luego los bendijo Dios con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Quiere decir que el hombre originalmente era un rey sobre toda la creación. Pero además de eso, tenía la bendición original de Dios. Y era hijo de Dios. Era hijo de Dios. Esa era su condición. Y él disfrutaba de toda su identidad original, porque él era un ser creado por Dios. Y entonces se parecía a Dios. No que fuera Dios, tenía la semejanza y la imagen de Dios. Por eso se parecía a Dios. A tal grado que en el Salmo capítulo 8, versículo 4 al 8, y más adelante en el capítulo 8 de los Salmos, usted puede leer que el salmista pregunta: ¿y qué son los simples mortales? Le pregunta a Dios: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Qué son los seres humanos para que de ellos te acuerdes? Y entonces dice el versículo siguiente, versículo 5 del Salmo 8: sin embargo, los hiciste un poco menor que los ángeles, dice una versión. Pero en el original, y ya otras versiones lo dicen ahora, dicen un poco menor que Dios. Un poco menor que un Dios. Que un Dios, ¿verdad? Otros dicen que los ángeles, ¿verdad? Entonces ese ser humano era alguien prominente. Y también dice ese versículo 5: ¿y lo coronaste de qué? ¿Y a quién se le da gloria y se le corona con gloria y honor? O sea, ese era un rey. Ese era un rey, ¿ya? Era un rey sobre toda la creación. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños, las manadas, los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Es decir, que el ser humano fue creado para gobernar y tener autoridad sobre todos esos animales. Hoy sale una rata aquí y empezamos a gritar. ¿Qué pasó? Si teníamos autoridad sobre toda la creación. Así fuimos creados. El ser humano, a pesar de tener todo esto, perdió el pacto cuando desobedeció la palabra de Dios. Y con ello vino la separación de Dios. Y más adelante usted puede ver que le vino el sufrimiento. Aquel ser humano que no moría porque estaba con Dios, ahora tiene que morir. Y por eso le hablaba del capítulo 3 de Génesis. Usted lo puede ver desde el versículo número 16 al 20. Usted va a encontrar todos los efectos que trajo la separación del hombre con Dios. Usted lo puede ver ahí. Entonces, existe una razón para que todo esto sucediera. Es que Satanás introdujo el pecado. Es Satanás introduciendo el pecado. Y entonces, a través de engañar al ser humano, entra el pecado. Y cuando entra el pecado, el ser humano tiene que quedar separado de Dios. Este es el problema más grande que tiene el ser humano. Es que se perdió el pacto de Dios. Y eso hace que quede separado. Por eso, ¿qué sucede hoy con la gente cuando desobedece la palabra de Dios?
el pecado entra, ¿verdad? Satanás lo controla e inmediatamente, mire la gente, hasta se le esconde a uno. Y uno va por un lado, ay, a ver, el pastor, no voy por otro lado. Igual que es lo mismo, pero ¿qué pasó? Es que ahora están separados de Dios. Algo entró en su vida que los engañó, ¿verdad? Satanás, la obra de Satanás viene nuevamente, mete el pecado y separa a la gente de Dios. Entonces voy al segundo punto del tema, el estado del ser humano separado de Dios. El ser humano separado de Dios entonces no tiene otra alternativa que sufrir. No tiene otra opción. ¿Y por qué tiene que sufrir la gente? Porque está separada de Dios. Mire, revise la vida de la gente. Ustedes, aquí hay pastores, revisen la vida de sus ovejas y van a darse cuenta que tienen problemas porque están separados de Dios. ¿Y cómo es que están separados de Dios? Es que no le están creyendo a Dios en su palabra. No creen la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede como consecuencia? La gente se vuelve hija del diablo, porque pierde su identidad de hijo de Dios, pierde su condición de ser hijo de Dios, debido a que está separado de Dios. Por eso Jesús mismo les dijo a los que lo seguían y creían en Él, en Juan 8:44, que les dijo: ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio. ¿Les gustaría a ustedes ser dirigidos por alguien así? Sin embargo, mucha gente está siendo dirigida por este asesino y homicida llamado Satanás, ¿verdad? El mentiroso, el padre de toda mentira. Y la gente no se ha dado cuenta. Entonces, en Efesios 2:1 dice que usted y yo también estábamos iguales. Efesios 2:1, antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Así era nuestra vida. Así vivíamos nosotros, muertos espiritualmente. Y toda persona que está separada de Dios sigue viviendo de esta manera, muertos espiritualmente. Como consecuencia, siguen las corrientes de este mundo. ¿Y cuáles son las corrientes del mundo? Las corrientes del mundo son aquellas que te dicen: tienes que tener éxito, tienes que tener mucho dinero, tienes que tener un buen carro, tienes que vestirte de esta manera, tienes que hacer esto para que puedas mostrarte ante los demás, tienes que buscar la fama, tienes que volverte famoso, tienes que ser alguien que hace esto, que hace lo otro. Entonces las corrientes del mundo, miren ustedes cómo está el mundo. Díganme qué es el éxito para el mundo. ¿Cómo mide el mundo el éxito? Si tenés una bonita casa, si tenés mucha plata, si tenés un buen carro, eso es el éxito para el mundo. Ahora, ¿será eso lo que Dios quiere? ¿Será que esa es la voluntad de Dios? Que nosotros nos afanemos tanto en tener tanta plata y tener tanto esto y tanto lo otro. ¿Será que es eso lo que Dios quiere realmente? Estas son las corrientes del mundo. Esto es lo que Satanás hace para engañar a la gente con las corrientes de este mundo. Y como consecuencia, cuando la gente no entiende la verdad de la Biblia, empieza a vivir de acuerdo a las corrientes del mundo. Y entonces siguen siendo controlados por Satanás. Aunque no lo sepan, aunque no lo crean siquiera. Pero así es. La gente vive controlada por Satanás. Efesios capítulo 2, versos 2 y 3, dice que nosotros también vivíamos así. ¿Cómo? En pecado. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo. Entonces, ¿a quién obedece la gente? Al diablo. Al diablo. ¿Verdad? Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, si el Espíritu Santo no te está guiando, ¿quién te guía? El Espíritu que actúa sobre el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios, o sea, Satanás. Alguien que no tiene el Espíritu Santo es guiado por el espíritu de Satanás. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los malos deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios y
igual que todos los demás. Entonces, separados de Dios, nosotros, cuando estamos separados de Dios, vivíamos igual que el resto de la gente. ¿Ya? Génesis capítulo 1 y versículo 2 describe esta condición. Tinieblas, desorden, vacío, ¿verdad? Están bajo el reino de la oscuridad y aunque luchan y se esfuerzan por salir de ahí, no pueden lograrlo. ¿Cuál es el problema de la gente? Es que no le está creyendo a la palabra de Dios. No conoce la palabra de Dios y no cree la palabra de Dios. Y entonces no tienen otra alternativa que sufrir. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que Cristo nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces el ser humano, cuando está separado de Dios, huye de Dios, se esconde de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado actúa en su corazón y lo condena. Eso fue desde el principio, eso no es de ahora. Si usted mira Génesis 3:8, ahí lo dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Lo oyeron al Señor Dios. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. ¿Qué hace hoy la gente? Igual, cuando está en pecado, está separada de Dios, se esconde de Dios. ¿Y será que nosotros nos podemos esconder de Dios? ¿Qué piensa usted? Imagínense a Adán y Eva escondiéndose detrás de las matas de coco, creyendo que Dios no los miraba. ¿Y dónde estaba Dios? Arriba. Y ellos van a esconderse aquí, creyendo que nadie los miraba, si Dios los está viendo. Entonces, el ser humano hoy, hasta el día de hoy, sigue viviendo de esa manera. Por eso es que es interesante que la gente que está separada de Dios vive bajo la ira de Dios. Se vuelven hijos de ira, dice la Biblia, donde el enojo de Dios está sobre ellos. Por eso el salmista, hablando de este mismo problema, en el Salmo 50 y versículo 22, dice: arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, dice el Señor. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, o los despedazaré y nadie los ayudará. Salmo 50, versículo 22. ¿De qué está hablando el salmista? Está hablando del problema de la separación del ser humano con Dios. Entonces, como ustedes leen el Salmo 50 y versículo 22, se dan cuenta que el salmista está hablando del mismo problema, que el ser humano está separado de Dios. ¿Cómo dice su versión? Me gustaría que escuchara otra versión diferente. Dice, esta es la última oportunidad para los que se han olvidado de Dios, antes que los despedace y nadie pueda ayudar. Imagínense, o sea, nadie los va a ayudar. Dios está llamando: arrepiéntanse, vuelvan. Esta es la última oportunidad. Aquellos que se han separado de Dios, aquellos que se han olvidado de mí, ¿verdad? Antes de que yo los despedace y nadie los va a ayudar. Por eso el escritor de Hebreos también dijo: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es lo mismo que dice el Salmo 50, versículo 22, ¿verdad? Nadie los va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Esta es la condición de las personas que no tienen el Evangelio en su vida. Están separados de Dios. Y por eso es que es necesaria la evangelización mundial. Por eso, miren hermanos, nosotros podemos hacer un montón de cultos y podemos ministrarnos nosotros y llenarnos nosotros, pero este es el mandato de Dios, que tenemos que llevar la verdad de la Biblia a la gente que no lo conoce. Este es el mandato de Dios, que dice que tenemos que ir y hacer la evangelización mundial, porque la gente está separada de Dios. Y aún dentro de los templos de hoy hay mucha gente que, aunque va a la iglesia, está separada de Dios también. Miren ustedes el domingo en sus cultos, hermanos pastores, y se van a dar cuenta que hay mucha gente que, aunque va a la iglesia, su vida no cambia. Hay mucha gente que, aunque va a la iglesia, tienen problemas y siguen sufriendo y están ahí y ¿por qué no salen? ¿Por qué no se termina el problema? Es muy sencillo: están separados de Dios. ¿Y por qué están separados de Dios? Porque no creen la palabra de Dios.
creen otras cosas, pero no están creyendo la palabra de Dios. Esta es la condición del ser humano separado de Dios. Entonces voy al tercer punto del tema. La separación de Dios produce todos los demás problemas. Todos los demás problemas de la vida vienen gracias a la separación con Dios. Aunque el ser humano se esfuerza, sigue sufriendo porque abandonó a Dios, cambió a Dios por sus ídolos, por su propio esfuerzo. ¿De qué escribió Jeremías, por ejemplo? Jeremías capítulo 2, versículo 11 y 13. Jeremías 2, 11 y 13 dice, a mí este pasaje de Jeremías impactó mi corazón. La primera vez que yo lo leí, después de haber oído el mensaje, de verdad ese fue uno de los pasajes que más me impactó a mí. Y dice, el profeta Jeremías, mire de qué está hablando el profeta Jeremías. Está hablando de la separación del hombre con Dios. ¿Y qué dice Jeremías? Capítulo 2, versos 11 y 13. Dice, ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros? Pregunta, ¿verdad? Aún cuando no son dioses en absoluto. ¿Será que alguna nación dice, ahora ya no vamos a adorar a San Bartolo, ahora vamos a adorar a otro? ¿Será que aquí ya cambiaron su Dios? Aunque ellos saben que no son dioses en absoluto, pero no los cambian. Y entonces el profeta está haciendo esa pregunta, ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Pero miren lo grave, sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados, consternados, dice el Señor, pues mi pueblo ha cometido dos males. ¿Cuáles son? Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva. Ese es el primero. Y el segundo, y ha cavado para sí cisterna rota que jamás pueden retener el agua. Qué grave, ¿verdad? Entonces, muchos pensamos inmediatamente, decimos, sí, mucha gente cambió a Dios por sus ídolos. Y pensamos en los ídolos físicos. Pero es que los ídolos físicos no son los más graves. Los ídolos de aquí, estos son los más graves. Estos son los más graves. Los ídolos de aquí, estos son los más graves. Y yo preguntaría, ¿ustedes será que tienen ídolos todavía? Pregunto. ¿Qué creen? ¿Es Dios verdaderamente el primer lugar en su vida? Si yo pongo a su familia o a sus hijos aquí y a Dios aquí, ¿quién tendría que ocupar el primer lugar? Dios. ¿Estás seguro? Pregúntese. Entonces, si Dios le pide a su familia, ¿no es un ídolo mi familia? ¿No es un ídolo mi hijo, mi hija? ¿De verdad yo ya soy libre de esos ídolos? Pregúntese. Yo me hice esta pregunta. Han cavado para sí cisternas rotas que jamás retienen el agua. Tu trabajo, tu negocio, tus posesiones, tus propiedades, tu dinero. Es tan grave estar separado de Dios que Jeremías capítulo 2 y versículo 19 dice, Jeremías 2:19, tu perversidad traerá su propio castigo y el haberte alejado de mí te avergonzará.
Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Entonces es grave estar separado de Dios. El ser humano, cuando está separado de Dios, no tiene otra alternativa más que sufrir y volver a sufrir y tener el dolor de esta vida. No puede vivir de otra manera porque está separado de Dios. Cuando otras cosas ocupen el primer lugar en nuestra vida, cuando otros ocupen el lugar que Dios debe ocupar, vendrá dolor y vendrá sufrimiento en nuestra vida. Nuestro ministerio, ¿no será que es más importante el llamado que tenemos, o el ministerio que tenemos, o el templo que tenemos, o la iglesia que tenemos? ¿No será que son más importantes que Dios en nuestra vida? Porque muchas veces muchos colegas han perdido a Dios y han puesto en primer lugar su ministerio, su llamado, sus dones, el templo que tienen, la iglesia que tienen. Han cambiado al Dios por eso que ahora tienen. Que tu ministerio no sea lo más importante, que sea Dios en tu vida y hacer su voluntad siempre, porque si no, se convertirán en ídolos que solo te producirán dolor y separación con Dios. Dice el Salmo 88 y versículo número 3: el ser humano vive su vida llena de dificultades y solo le toca esperar la muerte. Esto es porque está separado de Dios. El salmista escribió: mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Miren cómo pensaba. Entonces la gente que está separada de Dios se mantiene esclavizada por temor a la muerte. Temen morir porque no conocen ni tienen seguridad de su destino. Tienen miedo a la muerte. ¿Y qué es lo que hace la gente? Miren hermano, ¿qué nos debe dirigir verdaderamente a nosotros? ¿Qué nos debe dirigir? Debe ser el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero ¿qué decimos hoy? Mire, yo he oído a la gente: siga su corazón, lo que su corazón le diga. O si tiene paz en su corazón, está bien. Pero, ¿será eso cierto? Miremos qué dice la Biblia. ¿Será que mi corazón me tiene que decidir? Si usted se siente bien con su corazón, no tiene problema. Miremos lo que la Biblia dice. ¿Será que es mi corazón el que me tiene que dirigir? ¿Qué dice la Biblia? Jeremías, capítulo número 17 y versículo 9, dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso, dice. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Entonces yo pregunto: ¿será que debemos vivir de acuerdo a nuestro corazón? Si mi corazón es perverso y es engañoso y cambia, y hoy siento una cosa y mañana voy a sentir otra cosa, y hoy puedo creer una cosa y mañana voy a creer otra cosa, hoy puedo pensar algo y mañana puedo pensar otra. Entonces mi corazón no es el que me debe dirigir, me debe dirigir el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Eso es lo que me debe dirigir. Así que su propio corazón termina engañando a la gente. Y la gente: es que tengo paz en mi corazón, pero tu corazón es engañoso. Es que lo sentí en mi corazón. Es que no es así. La Biblia dice que tu corazón te va a engañar porque es perverso y es engañoso. Entonces mucha gente vive fundamentado en sus emociones, en sus sentimientos. Y eso los hace fracasar en su vida. Y esto los hace volverse cada vez más perversos y más malos, ¿verdad? Esto es lo grave de ser dirigido por el corazón. Entonces, sus pensamientos son malos continuamente. Y la gente no tiene a Dios. Y esto nos hace pensar e inclinarse a la maldad. Por eso es que desde que el ser humano quedó separado de Dios, vino el problema del corazón, vino el problema del sufrimiento, vino el problema del dolor. En Génesis 6:5 dice que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Génesis 6:5. ¿Cómo quedó el ser humano entonces? Es que todo su pensamiento fue malo. Todo lo que pensaba era malo.
viven vidas cargadas, viven cansados, viven en dolor, viven en sufrimiento, no pueden ser felices. ¿Por qué razón? Porque solamente en Cristo se encuentra el descanso para sus almas. Ni siquiera, miren, ni siquiera en la riqueza. Mucha gente tiene mucha plata pero no es feliz. No, ni por los títulos académicos. Mucha gente tiene títulos académicos, no es feliz. No es feliz. No pueden ser felices, porque solamente en Cristo se encuentra el descanso para el alma. Entonces, separado de Dios, el ser humano empieza a tener todo el dolor por los hijos. Surge el problema del control y el dominio del hombre y la mujer. La tierra recibe la maldición, se deteriora la ecología, empiezan a haber las enfermedades debido al deterioro ecológico, empieza a contaminarse todo y entonces el hombre respira y come todo eso y se empieza a enfermar. Y después termina muriendo. Esa es la vida. Esa es la vida, Señor. No hay metas, no hay nada que vaya más allá. La gente cree que esto aquí en la tierra es todo, pero la Biblia sigue diciendo que la vida es eterna o el muerte eterna. Entonces, el ser humano que está muerto espiritualmente, al estar separado de Dios, muere físicamente y muere eternamente cuando es llevado y condenado en el juicio eterno. Murió espiritualmente, tiene que morir físicamente, pero lo más grave es que termina muriendo eternamente. Entonces, ¿cómo se puede resolver este problema? Solamente a través de Cristo. Solamente a través de reconocer que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. No se puede resolver de otra manera. Entonces, ¿qué necesita la gente para resolver el problema de la separación? Reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces, si yo voy a hacer la evangelización y salgo a evangelizar todo mi barrio, pero llevo, ¿con qué voy a evangelizar? Con mi testimonio. Entonces, todo lo que ha hecho en mi vida, ¿será que eso puede salvar a la gente? Yo le pregunto, ¿será que salva mi testimonio? ¿Puede salvar a la gente? ¿Qué es lo que salva a la gente entonces? Cristo. Entonces, ¿qué necesita conocer la gente? A Jesús como el Cristo. No necesita otra palabra. Mi testimonio es muy bonito, pero no salva. Mi testimonio puede ser impactante, pero no salva. No salva. El que salva es Cristo. Y la gente necesita recibir la palabra de que Jesús es el Cristo, no otro mensaje. No es un mensaje moral, un mensaje ético. Mire, cambie su vida, mire que sea mejor persona. No, lo que la gente necesita es entender el mensaje de la Biblia. Entonces, para no morir eternamente, necesitan encontrarse inmediatamente con el Cristo. Porque si no, esta persona muere, entra a la eternidad en muerte, muere eternamente y después vienen sus generaciones. ¿Y cómo viven sus hijos? ¿Y cómo viven sus nietos? De la misma manera que él vivió. No creen en Cristo, no creen en Dios. Y entonces terminan muriendo otra vez. Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5. Usted se recuerda de que habla, ¿verdad? Y dice, no te hagas ninguna clase de ídolo. No te hagas ninguna clase de ídolo. Y entonces inmediatamente pensamos en ídolos físicos. No, mis amados hermanos, aquí está hablando de las dos clases. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Entonces, los pecados de aquella persona que nunca reconoció a Dios en su vida, que nunca reconoció que Jesús es el Cristo, que nunca aceptó a Cristo en su vida y que no nació de nuevo, esa persona traslada a sus generaciones el mismo problema: la separación del hombre con Dios. Así de grave es el problema de la separación del ser humano con Dios. Por eso es que debemos evangelizar. Pero con el mensaje de la Biblia, con el evangelio de la Biblia.
no con otros temas, no con otros temas. Tenemos que hablar del mensaje de la Biblia. Es así como se debe evangelizar, y debemos ir a los campos de misión para que sucedan los movimientos de la palabra. Son movimientos de la palabra, así como esto, que ustedes ahora están entendiendo mejor este mensaje. Ustedes lo están entendiendo, pero alguien necesita sentarse con ustedes para que lo entiendan. Igual la gente de allá afuera necesita que alguien se siente con ellos y les explique esta palabra. Estos son los movimientos de la palabra. Hay que hacer los movimientos de la palabra para que la gente pueda recibir la libertad a través de ¿qué? Del Evangelio de la Biblia. ¿Y cuál es el Evangelio de la Biblia? Que Jesús es el Cristo. Este es el mensaje para la evangelización mundial. No es otro mensaje, no es ir a discutir doctrina, no es ir a discutir mi posición teológica, no es ir a discutir qué cree mi denominación. No, yo no voy a ir a enseñar mi denominación, porque mi denominación y lo que cree no salva. Lo que salva sigue siendo el Evangelio de la Biblia. La gente necesita oír la verdad de la Biblia, de que Jesús es el Cristo, el que ya vino a derrotar a Satanás, el que ya vino a perdonar el pecado y el que ya vino a resolver el problema de la separación del hombre con Dios. Si la gente cree esto, que Jesús es el Cristo y que ya se resolvieron los problemas, resolvió el problema espiritual y es salva. Pero si no, no es salva. No es salva. Entonces tenemos que evangelizar con el Evangelio de la Biblia. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que he concluido con ese primer tema de esta noche, que es acerca de la separación o el problema de la separación del ser humano con Dios.